Bien, hola a todas, a todos y a todos. Estamos aquí en una entrevista. Ya Isabel nos dirá quién es nuestra invitada. Todo esto en el marco de la tercera revista de Poros, Velos, Secretos y Misterios. Y estamos aquí junto a Isabel Bansi, y bueno, que empezó a hablar Claudia Bendaño, en representación de esta entrevista, un poco para que nos metamos más en la temática que ya hemos venido investigando y tratando, sobre los secretos, los misterios, eso que se deja entrever, pero quedó un poco difuminado, no es tan claro, no es tan directo, y como eso también nos entrega otra producción de saber. ¿Ya? Te paso el pase, Isa. Gracias, Clau. Bueno, estamos aquí con Joyce Contreras. Primero, darte las gracias por acompañarnos hoy. Es un honor. Acabas de publicar este año, estás muy activa, así que bueno, yo te escuché hace poco en el GAM y, o sea, fui a buscarte en realidad, porque queríamos conversar contigo, así que te lo agradecemos profundamente. Y bueno, presento a Joyce. Joyce Contreras es una académica, investigadora y divulgadora. Lleva más de 15 años estudiando la escritura de mujeres del siglo XIX en Latinoamérica. Acaba de publicar, Perturbadoras, se lanzó en el marco de la Furia del Libro en mayo, y Las Musas se Emancipan, ensayos de mujeres escritoras en Chile, es una antología que reúne textos de entre 1870 y 1940 y que se lanzó hace 2 semanas. Así que, y lo que me llamó mucho la atención es que incluye ensayos inéditos. Sí. Súper interesante. Así que, Joyce, te agradecemos nuevamente que estés aquí con nosotras, y la idea es que esto sea una conversación, y digamos el puntapié que te queremos proponer para empezar a conversar es retomar 4 nociones que están rondando, me parece que no solo en Perturbadoras, pero conversábamos antes, y me faltó algo en la presentación, voy a volver. Joyce está matriculada flamante en el Máster de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona. Te felicitamos. Muchas gracias. Se nos va a Barcelona el otro miércoles. ¿Alcanzamos ya también? No, así que realmente un privilegio, me encanta. Es un honor. Muchas gracias. Ahí a investigar historia del arte, y conversamos un poco que se vienen muchos proyectos en el horizonte. Así que tenemos a Joyce activa, y te vamos a estar siguiendo leyendo. Vuelvo, es que ese era un dato importante. Queremos retomar 4 nociones que, como te decía, me parece que no están solo en Perturbadoras, sino que escuchándote, conversando contigo, atraviesan tu investigación, tu trabajo, que, en primer lugar, la mujer como entidad biológica, desde el sexo, la mujer así, entendida así, lo femenino, que me parece que es importante situarlo como algo distinto, otro a la mujer, el rasgo de, lo perturbador, que nos interesa ponerlo en serie con otros conceptos que están rondando, me parece que, me atrevo a decir que en tu investigación, no solo en Perturbadoras, lo monstruoso, lo extraño, lo perturbador como marco, lo insólito, lo inquietante, veníamos conversando lo ominoso, lo abyecto, y y todo esto enmarcado por el momento Latinoamérica. Así es. Así que partir la conversación preguntándote particularmente por lo femenino, cómo tú entiendes esa noción, cómo tú la has trabajado, eso, cuéntanos. Muchas gracias, chicas, por la invitación. Me siento honrada por estar aquí con ustedes y formar parte, o aportar con un granito de arena, mejor dicho, a este proyecto maravilloso que es Poros. Me encanta este cruce dialógico que tiene, o interdisciplinar que tiene el proyecto. Les felicito y muchas gracias a ustedes por invitarme.
Con respecto a la pregunta, yo creo, hiciste al comienzo dos apreciaciones o diferenciaciones que son importantes. Por una parte, la referencia constante al ser mujer escritora, ser mujer desobediente, ser una mujer transgresora. O también el concepto que mencionaste luego, el de lo femenino. Es bueno hacer esa distinción. Voy a responder un poco tomando los dos conceptos. Hace un tiempo atrás estaba en un congreso y nuestra mesa se llamaba Escritura de Mujeres, creo que en Chile, en el periodo entre siglos. Un nombre similar, no es exacto porque esto fue hace más de un año. Entonces, cuando una persona del público, una académica, a quien respeto mucho, nos preguntó a toda la mesa por qué optábamos por el concepto de literatura de mujeres, cuando, por ejemplo, hoy muchas autoras se desligan de ese concepto, y yo comprendo que se desliguen de él, porque generalmente no se habla de literatura de hombres actualmente, o por ejemplo, terror de hombres o poesía de hombres. Se habla lisa y llanamente de poesía, ¿te fijas? Entonces, para nuestra contemporaneidad, para estos tiempos, a mí me parece que es pertinente esa discusión acerca de este rótulo de arte o literatura o pensamientos de mujeres. Ahora me parece que se podría cuestionar, pero hace 200 años atrás, 150 años atrás, a mí me parece que el concepto, cuando nos estamos refiriendo a estas mujeres o a estas productoras culturales, es necesario, en mi opinión, hablar de mujeres. Eso lo dije también en el Congreso. ¿Por qué? Porque por esas, como si la entendemos como el concepto mujer, como un concepto que va de la mano con una biología, ¿verdad? Con un aparato cromosómico, ¿verdad? Y con todos estos elementos de carácter biológico con que los ha definido la ciencia, sí es importante hablar de mujeres, porque por esa misma razón y por los atributos ya de carácter cultural, ¿verdad?, que se le asignó durante siglos, ¿verdad?, a esta biología, durante siglos y muchos siglos, podríamos decir incluso casi, no sé, casi 2000 años, no sé, cerca, podríamos pensar entonces, bueno, justamente por tener estos atributos biológicos, a la mitad de la humanidad no se le permitió expresarse, comunicarse, participar de manera activa en lo público, particularmente en el mundo de las ideas, de la producción cultural, de la producción intelectual. Entonces, sí creo que para referirnos a estas autoras en específico es necesario utilizar la categoría mujer, porque no son cualquier tipo de individuos los que comenzaron a tomar la voz en esa época, sino que aquellos que justamente por estas razones que sobre las que se apoyaban los mismos intelectuales del siglo XIX hacia atrás, históricamente, ser mujer, tener un útero, hacía que no tuvieses razón, por ejemplo, o que no fueses lo suficientemente racional, o por ejemplo, que carecieras de la capacidad de abstracción, y que por lo mismo fueses tendiente a la histeria,
a, por ejemplo, el exceso de emociones o de descompensaciones de carácter emocional. Entonces, sí, a mí me parece que es necesario, justamente por todos esos prejuicios asociados a esta categoría, me parece que es necesario hablar de mujeres en esta época, porque es una reivindicación. Y con respecto, ahora comprendo que para las escritoras contemporáneas ya sea casi obsoleto hablar de escritores mujeres, pero no, ¿por qué? Hablemos de escrituras, o por ejemplo de neogótico latinoamericano, pero ¿para qué de mujeres? Porque ahí se está haciendo el gueto. Pero cuando fuimos el gueto, la mitad de la humanidad fue el gueto durante 2000 años, decir mujer era una reivindicación política. Claro, y me imagino que tiene que ver también con, o sea, esta postura tuya se sostiene en tu investigación, o sea, que justamente remite a un siglo pasado, o sea, es interesante eso, que justamente es importante para ti también como una investigadora de otro siglo, digamos. Me parece interesante eso. A propósito de eso, por ejemplo, hay una escritora que está incorporada aquí, que está mencionada en el prólogo, que es Gertrudis Gómez de Avellaneda, una escritora cubana, que abre el volumen, de hecho, porque nació en 1814. Y ella fue fue la primera mujer en ser postulada, porque tenía una vasta carrera también desarrollada en España. Era dramaturga, ensayista, editora, dirigía medios de prensa, fue autora de la primera novela antiesclavista en América Latina, pero todos conocen La cabaña del tío Tom, pero en realidad en 1848 ella había escrito la primera novela antiesclavista donde ya se planteaba el tema del género, además de la desigualdad de género. Entonces, esta mujer fue postulada a la Real Academia Española a mediados de 1850 por la vasta carrera que tenía ella. Y, por supuesto, fue rechazada. Años después se postularía 5 veces Emilia Pardo Bazán, a principios de 1900. Las 5 veces fue rechazada. Recién a mediados de 1970, María Moliner fue aceptada en la Real Academia en el siglo XX. Entonces, para no... Y también súper criticada por su trabajo. Exacto. Muy desobediente hacia la Real Academia. De hecho, ella hace su producto. Exacto, su propio diccionario. Y cómo lo hace en casa cuando hay unos textos hermosos donde casi como si fuera una máquina de coser y va abordándola. Es maravilloso los relatos que existen donde ella habla de cómo hacía su diccionario. Pero bueno, volviendo a Gertrudis Gómez de Avellaneda, ella dice, como publica en su propia revista a modo de respuesta, un ensayo maravilloso que se lo recomiendo, que se llama La Mujer. Tiene poquitas páginas, se lo puedo facilitar después, y ella dice, bueno, porque al parecer, aunque tengamos las mismas capacidades intelectuales, porque no hay investigaciones que digan lo contrario, en alguna vez o durante siglos se dudó que tuviésemos alma. Ridículo a esta altura, ¿no? Pero nos falta todavía que lo crea, dice. Pero se ha demostrado que pese a que se nos ha querido negar sin argumentos nuestras capacidades intelectuales, lo cierto es que han existido mujeres filósofas, han existido mujeres escritoras, han existido mujeres que han abogado por los derechos de las mujeres durante siglos pasados. Entonces llega a la primera conclusión, dice, para ser parte de estas academias, lo que se necesita en realidad no es la inteligencia, es tener barbas. Y ahí habla de las famosas academias barbúas de 1860. Entonces ahí tú ves cómo ella se da cuenta, esto aquí ya
no pasa solamente por un tema de capacidades, sino que pasa por el sexo. Pasa por esa definición, ¿verdad?, estrecha entre hombre y mujer y, bueno, los significantes asociados en términos culturales que, bueno, conforman ahí esta categoría de sexo-género. Pero ya lo advertía hacia 1850. Oye, Joyce, y ahí, porque claro, es muy lindo escucharte cómo el tema de las categorías, por ejemplo, voy a ponerlo en binario ya, hombre-mujer, es importante para ti, pero por una cuestión política, ¿no? Sí. Que es distinto a una categorización del orden de ir a categorizar para saber cómo en el nombre del saber, ¿no? La mujer es esto, el hombre es esto otro, sino que acá es poder tomar a la mujer, pero como una posición política y a modo de reivindicación, ¿no? Porque a mí me llamó mucho la atención cuando fui, sobre todo leyendo el prólogo, después los cuentos, en cómo tú vas haciendo un tratamiento de distintos conceptos, por ejemplo, lo siniestro, lo extraño, lo raro, lo perturbador, pero sin tanta delimitación, ¿no? Lo encontré muy lindo, ¿no? Porque ahí no apostáis por la categorización, ¿no? Así como lo perturbador es 2 puntos y que se diferencia de lo siniestro por tal cosa, ¿no? Y que sería hacer el ejercicio un poco que hace la ciencia, y que haría una posición más masculina, ¿no? Como Tiene una razón de ser, sí, esa omisión. Te quería preguntar por esa omisión, que la encuentro muy bonita, a propósito de que hay categorías que para ti son importantes distinguir, como lo de la mujer como posición política, y otras que no, ¿no? Como esta. Sí, claro. No respondí lo de lo femenino. Retoma lo femenino. Pero brevemente, cuando hago alusión a ese concepto, yo creo que muchas de las feministas también lo hacemos, pensando más bien en los modelos identitarios que existían en esa época, ¿verdad? Estos corsets identitarios con los que tenían con los que tenían que someterse las personas de la época, y en este caso las mujeres. Entonces, las mujeres se esperaba que fueran, por ejemplo, mujeres o sujetos castas, modestas, discretas, que no fueran mujeres o personas ilustradas, que no hicieran ostentación, en ese caso, de sus conocimientos. Entonces, toda esa batería de cualidades o de características se tiende a asociar a lo femenino como una identidad. Para poder responder la pregunta. Y con respecto a lo que me pregunta Claudia, este libro yo lo quiero mucho. No es producto, por ejemplo, de un Fondesit. Soy coinvestigadora de un Fondesit sobre redes espiritistas en Chile y escritora. Pero este libro en realidad recibió financiamiento directo solamente para su publicación, no para el proceso de investigación. Eso es insólito, porque yo me he ganado muchos proyectos de investigación y por ejemplo, que voy a presentarme el próximo año al Fondesit, de iniciación. Pero este libro, y dijimos, ya, tenemos estos recursos. Este libro ya venía pensado como club de lectura, así nació originalmente en Berlín. Durante un periodo de duelo, y bueno, en los inviernos eternos de Berlín, 3 años, el sol salía 3 semanas al año, oscuridad total, nieve, no había, nunca amo Berlín, pero los días eran el cielo color de leche, todo el año, y con estas construcciones, ¿verdad?, como brutalistas, hermoso, pero al mismo tiempo, bueno, en ese contexto yo me fui a investigar, me gané una beca, murió mi mamá. Entonces fue una época súper oscura. Y en ese tiempo, bueno, comencé a dar un club de lectura que se llamaba Perturbadora, pero leíamos principalmente a autoras que están escribiendo neogótico, por ejemplo Mariana Enríquez, que me encanta. Hace muchos años que la sigo.
Pero por deformación, nadie a mí me obligaba a que yo hiciera un trabajo retrospectivo en términos genealógicos, pero lo comencé a hacer. Entonces me encontré con autoras como, dije, ¿quién más escribía terror antes de Mónica Ojeda, de Mariana, Samantha Schwenli, de María Fernanda Ampuero, ¿verdad? Colanzi, entre otras. Y ahí comencé a dar con nombres, como por ejemplo estas mexicanas que son extraordinarias de los años 60, que fueron opacadas por el boom latinoamericano. Amparo Dávila y Guadalupe Dueña. Que Amparo Dávila, para el dato, con la Clau estuvimos el año pasado conversando este cuento suyo en el que ¿El webpad o no? Bueno, no recuerdo, pero lo interesante era una cuestión que trabajaba ahí, el terror gastronómico. Que es súper interesante pensando en la relegación de la mujer a la cocina, bueno, hacer de eso un terror, sí, un horror, y darle vida, una vida abyecta a un plato de comida. Eso es genial. Y es lo que hacen autoras también como Silvina Ocampo, ¿verdad? Donde toman estos espacios domésticos, estos espacios de la casa, niños. Obviamente que otra figura que pasó a la sombra, porque era la mujer de Bioy Casares, Borges pasaba metido en la casa, hermana de Victoria Ocampo. Entonces era extraña, era rara la Silvina Ocampo. Bueno, me encanta esta Santísima Trinidad que se ha hecho en los últimos 20 años entre Lucrecia Martel haciendo un documental sobre la Silvina Ocampo, que está en YouTube, y por otra parte la Mariana Enrique haciendo una biografía. Ajá. O sea, yo le digo la Santísima Trinidad porque son las raras. La Santísima Trinidad, las raras, y ellas se han encargado mucho de volver a visibilizar y poner en valor la escritura de Silvina, que en su momento fue completamente opacada, porque no quiere decir que no se estuviera escribiendo fantástico, para nada en Argentina. Obviamente había una escuela que era de carácter más política, más social, del otro grupo, siempre los confundo, Florida y Boedo. Pero el grupo donde estaba Borges y compañía, hacían ellos literatura fantástica, o sea, tienen una antología de la literatura fantástica, y Silvina participó. Pero podríamos decir que el fantástico que trabaja Borges es un fantástico de carácter como más abstracto. O sea, pensar, por ejemplo, en la biblioteca de Babel, en el Aleph. No es lo mismo que este fantástico de Silvina Ocampo, en donde los cuentos están protagonizados por niños, por cocineros de familias ricas, están protagonizados por niñeras, y estos personajes que son del mundo, podríamos decir, propiamente femenino, ¿verdad? Y es súper interesante, ya que trajiste a Borges, que es un tipo de escritura muy conceptual. Absolutamente. ¿No? Que apuesta por lo inteligente, ¿no? Y que haya un bagaje cultural detrás para poder entender. O sea, no estoy echando abajo a Borges. ¿sabes? No, para nada, pero todo esto, su erudición. Exacto, pero es otra escritura cuando nace, por ejemplo, de personajes, porque quienes hablan ahí son niños, son sirvientas, o sea, el modo de hablar ya cambia y eso permite alojar otro saber. O sea, absolutamente. Es muy importante, o sea, la producción de saber acá es súper distinta, ya no es una cuestión abstracta, inteligente, conceptual, sino que estamos hablando de un saber que está entrado en la experiencia, que a mi modo de ver es muy a modo femenino, ¿no? O sea, lo femenino toma el cuerpo, y a mí por eso me gusta mucho que tomes el terror o lo perturbador o lo raro, porque hay una experiencia de cuerpo, ¿no? O sea, y encuentro muy lindo que digas que todo este libro nace desde una experiencia de duelo, porque ahí pusiste el cuerpo en juego, o sea, un cuerpo que estaba duelando, ¿no? Sí, la verdad es que sí, fue así. De hecho, en una presentación me preguntaron si era verdad, qué tanto de verdad tenía esta cosa del ritual.
Bueno, eso es un poco romper con la magia. Pero esto, por ejemplo, del ritual de las velas, yo les decía a los colegas que me preguntaron en esa presentación que era cierto, porque mientras estaba este club Perturbadora, comencé a investigar, bueno, llegué a esta autora y por deformación del oficio llegué a un par de nombres del siglo XIX que ya venía trabajando, aprovechando que estaba en el Instituto Iberoamericano. Empecé a dar con algunos de los nombres de Perturbadoras, pero un par de nombres solamente. Entonces, luego salía del instituto y me iba a la casa y ya que, bueno, ¿qué más podía hacer? No me podía venir. No, bueno, tenía que estar allá en Berlín en ese tiempo y armé mi primer altar de muertos. En mayo, el cual mantengo hasta hoy y que me lo voy a llevar y lo voy a armar, lo voy a tener hasta el último día de mi vida porque siento que es la forma en que me puedo comunicar con mi mamá. Y entonces pedía los libros y después me iba a la casa y en la casa prendía velitas y tenía mi altar de muertos con las fotos y leía hasta autoras, armaba el corpus para Perturbadora, daba las clases, me refugiaba mucho en... Así surgió el libro, desde la experiencia del duelo y desde la experiencia como de invocar algo que yo jamás he hecho. Si no soy medium, digo ahí que soy medium porque invoqué a esta autora, pero ahí yo sí trataba como de... ¿Quién? No sé si alguna de ustedes o otra persona ha pasado por un proceso de duelo, pero ¿quién cuando ha pasado por una experiencia así no ha tratado de invocar a ese ser amado que se le aparezca en un sueño, por favor, para poder despedirse, para poder hablar? Quizás hay gente que no, jamás, pero yo creo que la mayoría sí yo creo que todos quizás hemos tratado de hacerlo, de comunicarnos con alguien que ya no está. Y bueno, así, en ese contexto, de como tú dices, el cuerpo duelado, y en ese proceso de invocación, aparecen estas autoras. Y ese fue el origen. Estaba pensando tu alusión al cuerpo y también en algún momento tú aludiste a la locura como algo como que se tiende a pensar desde lo femenino. Me hiciste pensar en esta... Bueno, con la Clau somos psicólogas, pero me hiciste pensar en esta noción de la neurosis de la ama de casa. Y pensaba, es interesante cómo está formulado, porque, claro, neurosis de la ama de casa que no ama la casa, o digamos, como, o sea, ahí está el equívoco del significante, como haciéndose un lugar en esa locura. Y me parece súper interesante eso, a propósito de un cuerpo que enloquece. Entonces pienso como, qué interesante pensar en hacer de la cocina un terror. O por ejemplo esto que el libro anterior de la Samantha Schweblin, 7 casas vacías, bueno, hacer de la casa también. O por ejemplo Mariana Enríquez, que trabaja en un clásico como en estos conceptos clásicos del terror, la casa embrujada. Es distinto que una mujer escriba sobre una casa embrujada que lo haga un hombre, porque para la mujer, acá no voy a decirlo así, como está embrujada de otra forma. Es muy interesante, me hiciste pensar, bueno, también Mandíbula, hay algo de la relación madre-hija que uno podría pensar, pero ¿cómo? Eso va a ser terror si es el amor más noble, digamos, el amor de una madre. O pienso también en The Lost Daughter, no sé si has visto la película con esta actriz que está en La Favorita, que trata justamente de una madre que escapa. No queda muy claro a qué, no queda claro si escapa a su posición de esposa o a su posición de madre, pero lo cierto es que escapa y es tremendamente enjuiciada por eso. Y es una película que, si bien no es terror, es mega siniestra. Y pienso que es distinto el terror. Es otro la forma en que se escribe y que opera. Sí, totalmente. De hecho, a propósito de este comentario que me estás haciendo,
que me encantó, pienso en que, bueno, este cuento se llama Perturbadora. No terminé de decir, perdón, el por qué no defino las categorías. Es porque es un libro de divulgación. Entonces yo dije, bueno, juguémoslo por el todo, tenemos este financiamiento, voy a hacer un prólogo, ni siquiera podría, porque yo siempre hago estudios preliminares de 50, 100 páginas. Dije, no, voy a hacer 8 o 10. ¿Me dan autorización? Sí. ¿Me dan autorización para jugar y escribir un ensayo? Sí. Es que te puedo interrumpir un poco, es que lo encuentro muy lindo, ¿no? Como cómo pusiste a jugar esas nociones. Porque yo creo, a propósito de lo que estamos hablando, esta distinción entre cómo escribe lo masculino y cómo escribe una mujer o lo femenino, justamente es poner a jugar cosas, ¿no? O sea, yo creo que no hay nada más bonito de una posición femenina que poner a jugar algo sin tanta estructura o categoría. O sea, nos contaba antes en la entrevista fuera de micrófono que igual tuviste que hacer una recopilación y recortar ciertos cuentos porque tenían que caber en este libro, ¿no? Fueron 3 años de investigación en estricto rigor. Imagínate. Desde que nació el Club de Lectura, el 2022, 23, por ahí más o menos, a la fecha que se publicó fueron cerca de 3 años. En que primero comenzó como club de lectura y después como me lo ofrecieron como libro y después postulamos el libro recién al otro año hasta que fue publicado. Es precioso que parta como club de lectura a propósito del juego. De jugarte con distintos espacios, dispositivos, produce un libro, spoiler, viene un Perturbadoras 2, ¿no? O sea, es como poner a jugar todo esto al servicio de poder publicar a esta autora. Y de los lectores, porque ¿quiénes fueron los lectores que me acompañaron en ese proceso de dar este club de Perturbadoras? Y que después dimos Perturbadoras 2, tenía otro nombre y ahí ya no eran, por ejemplo, 8 sesiones, eran 12. Y agregamos más autoras, Bombal, Los cuentos de bruja, Marta Brunet. Pero lo interesante aquí, yo decía, este libro nació en un club de lectura, lectores que llenaron esos clubes. Entonces, ¿cómo voy a traicionar a mis lectores haciendo no quiero decir un mamotreto, pero haciendo un texto de carácter absolutamente academizante? Porque es lo que he hecho. Y no reniego en absoluto, si es parte de mi trabajo y me encanta. Pero, dadas las características también y el presupuesto que teníamos y los tiempos que teníamos, nos daba para hacer algo así. Yo tampoco quería hacerlo, porque quería que así como nació esto de los lectores, quería que llegara a sus manos. Y como lo he dicho otras veces, de verdad, prefiero, porque desde el 2010 que yo vengo investigando estas temáticas en relación a la escritura de mujeres 19 y de la primera mitad del siglo XX. Yo decía, este es el cuarto libro, el quinto en Las Musas. Y yo creo que nunca había tenido yo un libro con tanta popularidad que fuera el bestseller, por ejemplo, de La Comuna, que nosotros siempre tiramos la broma con los amigos, no, si el bestseller más cercano es Stephen King, que me puedo sentir. Pero eso es porque está pensado para los lectores. O sea, además es que es un tema que está, podríamos decir de moda, pero está hecho para los lectores, para que no tengan que leer, o por ejemplo, imagínate, voy a poner las definiciones de ominoso, de Freud, o por ejemplo, voy a decir la definición del gótico, de Burke, o no sé, a lo mucho menciono Todorov con lo fantástico, pero concepto paraguas, y para no aburrir a los lectores, en el fondo, no es que subestimar, es seducir, que es distinto. Yo quería seducir, quería guiñarle un ojo y hacer un gesto cómplice. Y por eso mismo el índice tiene esa forma. El índice también lo hice así, como el guiño para flirtear con el lector. Me encanta. Y ya vendrán los papers. Sí. Pero los papers van a tener otra estructura, van a ser 15 personas, son grupos pequeños. Todos, cuando uno tiene que evaluar un artículo, uno identifica inmediatamente quién escribió ese artículo, sí, que tú sepas el nombre, porque nos leemos entre nosotras.
al menos aquí en Chile. Entonces yo decía, prefiero que, no sé, este libro, si ya es la segunda edición, quiere decir que andan 1000 ejemplares dando vuelta. Imagínate hubiese hecho algo académico, o unos 15 personas, como mucho, 20 como mucho, pero andan 1000 libros circulando. Ya, con eso yo me voy por pagada, como persona que ama los libros, como lectora, antes que autora. Me voy a agarrar de la palabra que elegiste, ¿no? Para transmitir un poco cómo te orientaste para construir y componer el libro, en este ritual que haces, ¿no? Seducción, ¿no? Porque hay algo, bueno, acá peca nuestra deformación con la Isa, nos dedicamos al psicoanálisis, cómo el terror, lo siniestro, lo raro, lo perturbador, y hay una serie de conceptos más, tocan el cuerpo, y tú lo tratas muy bien, de forma erótica, ¿no? O sea, cómo estas autoras trabajan el horror, el terror, etc., en ligazón a lo erótico, ¿no? A la seducción, el secreto también. Por ejemplo, ya el segundo cuento, que me encanta, que quien escucha su mal oye, aparece con el secreto de partida y ya te seduce. O sea, ¿cuál es el secreto? ¿No? Sí. Y cómo esa seducción, un poco relacionada y anclada al terror, para poder producir un velo ahí de saber, pero que es un saber otro, no sé cómo explicarlo, sí, es un saber que se mezcla con lo onírico, con los sentir, hay cosas que quedan veladas, otras que se miran, pero poquito. Entonces, un poco preguntarte cómo hiciste ese tratamiento y cómo ves tú esa relación de lo erótico con el terror. Puedo hacer una precisión, porque sé que es una noción que, bueno, con la Clau, además de psicóloga, somos amigas, así que conversamos mucho. Sé que esta es una noción que a ti te gusta. Yo, más que tocar el cuerpo, diría que muerden el cuerpo. Y ahí haría lo ligaría justamente con el ciclo de cine que estamos pensando en Poro, el visionado de Dogtooth, que estaba peleando ahí como te contaba, con esta película Raw. Hay una alusión a lo incisivo, no es un tocar, es un morder, es una cuestión que porta, y ahí pienso como lo erótico, pero no desde su dimensión, a ver, más explícita, o amable, o suave, no. Hay una mordida. De hecho, me encanta que hayas elegido la palabra seducción, porque la seducción tiene algo de eso también. Sí. O sea, es un morder. Tiene algo de agresivo. Tiene algo de agresivo, exacto. Sí, no, me parecen muy iluminadoras las ideas que están señalando, por eso amo esto de la comunidad de lectores, lectoras. Esto, no, yo no, prácticamente no he hecho eventos académicos relacionados con perturbadoras. Sí, nos estábamos tomando un vino el otro día. Exacto. O sea, sí, hay presentaciones académicas, pero ahí tú te das cuenta que la academia tiene una estructura, que estos temas... Yo sí que este libro, con mucha modestia, está abriendo un campo de investigación, porque se creía que no existía una tradición de madre oscura en nuestro continente, y que el terror empezaba con las neogóticas, o con las autoras contemporáneas que están escribiendo sobre, o renovando, me atrevería a decir, el género, como hablábamos un rato atrás, pero eso no es así. Cuando hay miles de antologías, estuve este invierno-verano completo entre Barcelona y Madrid, recorrí todas las librerías, y lo único que encontré eran, por ejemplo, antología de fantasmas, autoras del periodo victoriano, antología de vampiras, hombres y mujeres, pero del periodo victoriano. Entonces yo decía, pero no, entonces no hay nada. O sea, lo corroboré, esto yo lo venía investigando desde, como les decía, desde cuando estaba en los tiempos del club de lectura. Entonces, aunque quizás la academia todavía ahora no le da mucha tribuna, yo creo que
inevitablemente, así como quizás no le daban tribuna a los cuentos de Mariana Enríquez y ahora se están escribiendo miles de papers, yo creo que con el tiempo esto va a ir difundiéndose cada vez más o tomando o haciendo eco en ese espacio. Y con respecto a lo que tú decías del deseo, pero no sé si querías que agregar otra cosita. Me hiciste pensar que en realidad nunca lo había pensado. Qué interesante que los textos de la narrativa de Mariana Enríquez primera se está republicando. Ahora, exacto, porque no le daban pelota fuera de su círculo de lectores de toda la vida, under, que tenía en Argentina cuando era periodista del, no sé si era La Nación o Página y Media, no sé cuál de los dos. Pero ahora, por ejemplo, Bajar es lo peor. Ahora se está reeditando todas esas novelas que decían juveniles. Y por editoriales como Anagrama. Exacto. Y tuvo que ganarse también en el Herralde para que la academia ahora comenzara a escribir acerca papers o Fondesit, u otros proyectos en el exterior de investigación acerca de este, podríamos decir, género, ¿no? Nueva forma de entender el género del terror en el continente. En el caso, cuando tú me hablabas acerca del deseo, cómo se expresa acá, es súper interesante porque hay, y esto yo lo he mencionado varias veces, pero este libro a mí me parece que está cargado con relatos muy eróticos, en donde el deseo es sinestésico, se huele, se siente, ¿verdad? A través de las palabras también uno parece escucharlo. Por ejemplo, hay un cuento que a mí me gusta mucho, encuentro que es uno de los más eróticos de todos. Hay dos, creo que los menciono en el prólogo. Un rayo de luna, de Laura Méndez de Cuenca. Y el otro, bueno, Una visita infernal, de Juana Manuela Gorriti, que habla de una posesión sexual demoníaca. Pero no queda explícito, pero eso es lo que ocurre. Es una mujer que va a pasar su noche de boda y mientras está la piececita arreglándose para pasar noche de boda, o sea, ya se había casado, se estaba preparando para perder la virginidad, tener su primera noche, ¿verdad? Con el marido. Entonces aparece este hombre alto, de una mirada penetrante, vestido de negro. Yo me lo imagino, aquí Mariana Valls, yo me lo imagino siempre como Nick Cave, porque así lo define, como un gallo súper grande, con el pelo negro, vestido de negro, y que llega y ella se está cambiando ropa y ya está con la cintita, yo me imagino que con las ligas y con la piececita tiene una bujía roja, que no puede ser más sensual la escena, muy erótica, una luz con una pieza, o sea, una habitación con ella con ropitas como para pasar la lencería de la primera noche de boda y una luz roja, o sea, hasta podríamos decir como una escena de motel. Y aparece este tipo y que la toma, como tú dijiste, el deseo aquí no solamente se sugiere, sino que a veces en esa sugerencia muerde, que el tipo la toma, la agarra con fuerza y ella pierde el conocimiento. Y después le dice al otro día a su esposo que había pasado eso, y el esposo le dice, típico esto de la locura, no, te lo imaginaste probablemente, no, fue una visita infernal, así se llama el cuento. Y ahí a la autora le da lo mismo decir si eso fue un sueño, categorizar que eso fue una aparición, le da lo mismo ponerle ese nombre, la cuestión es que pasó y se sintió un cuerpo. O sea, yo me encuentro súper bonito ahí, que no se necesita decir mucho para narrar la experiencia. Hay dos cuentos aquí fuera de ese. Espera, ¿puedo hacer una alusión a...? Porque me hiciste recordar con Una visita infernal, Possession. Sí. Esta escena de la mujer recostada, esta chica recostada en la cama y una cuestión como media pulpesca
no queda claro qué es, y ella extasiada. Esa escena, bueno, que de esa película me marcó un montón. Y lo otro es que esto después es interesante porque ella no lo cuenta, se lo cuenta a su hermana, y la hermana es la narradora. Entonces, con eso las autoras cumplen con las normativas de época. Dejan entrever, pero ni siquiera hablan desde una primera persona. Otra narradora es la que habla, me contaron esta historia. Y claro, no les interesa dejar eso claro. Tampoco podían, honestamente. Pero, por ejemplo, donde yo veo el deseo, como les decía, un rayo de luna, y en la otra, que habla de una casa fantasmada, este cuento de, aquí, viendo visiones. Son también dos mujeres, son distintos, pero una mujer que en una noche de claro oscuro ve encuentra un pueblo. Y en el pueblo hay seres, está habitado por seres altísimos que parecen de otro mundo, y está todo esto. Ella alcanza a ver esto, pero a través del entrever, como tú dices, al velo, porque solamente se ve todo por el claro de luna, así una noche de luna, y ella alcanza a ver eso por solo lo que se ilumina. Y de repente, mientras está en el bosque, porque está huyendo de este lugar donde que le parece extraño, perturbador, de otro mundo, se encuentra con un hombre en el bosque, y con un hombre de ojos negros, de mirada penetrante, y ella dice que se siente desfallecer. ¿Qué es eso sino el deseo, la experiencia del cuerpo, ¿verdad? Deseando, excitado, frente a la figura masculina, se siente desfallecer, creo que lo dice con esas palabras. Y en el otro cuento de María Negrón Ugarte, peruana, Viendo Visiones, también, que además de hablar de la casa fantasmada, ella se encuentra con la figura también de un muerto, pero de un muerto que aparece de noche en el dormitorio. Un muerto te puede aparecer en cualquier parte, bueno, pero aquí aparece en el dormitorio de una mujer. Si esto lo escribiera quizá un hombre, no es mayormente perturbador, pero estamos hablando de una mujer, Negrón Ugarte, principio del siglo XX, fin del siglo XIX, en donde la protagonista se le aparece a un tipo mientras ella está con su ropa de dormir, están a solas, y también se siente estremecer cuando lo ve por cómo lo describe físicamente. O sea, está la experiencia del fantasma, pero desde el fantasma que te mueve, que te despierta la experiencia del deseo, pero lo dicen con otras palabras, no lo dicen explícitamente. A propósito del cine, me hiciste recordar otra escena que lo conversamos ayer con la Clau. Esta película, no sé si lo pronuncio bien, Titán. Hay una escena en la cual la mujer protagonista tiene una experiencia erótica que tampoco está claro y tampoco le interesa a la directora, me parece, dar cuenta de si es verdad o no, digamos. Tiene una experiencia erótica con un auto. O en relatos de ciencia ficción, como Juan de la Cibernética, de Elena Aldunate. Y otra cosa que pensaba, recordaba a propósito del velo, del entrever, recordé una entrevista de la Mariana Enríquez en la que ella dice como que estaba buscando piso, tenía que arrendar, y llegan a un departamento en el que lo primero que ella nota es que está lleno de espejos, pero ninguno de los espejos está a la altura del cuerpo. Todos los espejos están arriba. Y que eso inmediata, a propósito que estamos hablando de la seducción, en fin, eso inmediatamente la seduce. ¿Un espejo para quién? Y pienso muy interesante a propósito de la relación que se tiende a pensar de la relación entre la mujer y la imagen.
ese espejo, la pregunta que a ella le surge inmediatamente, ¿ese espejo para quién? Y inmediatamente, bueno, Mariana Enríquez después la lo atrapa. toma y lo toma toma. y lo incorpora, si es que no me equivoco, en nuestra parte de la noche, cuando hablan de creo que en la casa de Adela, cuando ya se pierde Adela, creo que comienzan los chicos a buscarlo, Claro. y allá encuentran los espejos arriba. Ahí lo incorpora. Oye, para ir cerrando, esto en honor al tiempo, porque podríamos estar Sí. hablando acá muy entretenida, y insisto, yo creo que es una temática, a mí me llama mucho la atención que sea una temática tan poco explorada, que sea una de las primeras antologías que se han hecho acá en Latinoamérica. O sea, me parece loquísimo, ¿no? O sea, estamos en el 2025 y es primera vez que alguien se anima a hacer una recopilación de este tipo. Y como te decíamos al principio y como te decía la Isa, lo que orientó al menos algo de la estructura de esta entrevista, siempre sale otra cosa y está muy bien. Y nos gusta. Pero eran tres ejes, ¿no? O sea, el tema de la mujer, lo femenino, el tema de lo perturbador, lo siniestro, y una serie de nociones. Y la tercera es Latinoamérica, ¿no? O sea, preguntarte un poco para ir cerrando, porque de hecho lo pone en la bajada del título, ¿no? Narradoras latinoamericanas del extraño del siglo XIX, ¿no? ¿Qué hay de latinoamericano, de cómo hablan estos personajes, esta escritura? ¿Dónde está lo latinoamericano? A propósito de que toda esta composición de este libro, este ritual que fuiste haciendo, nace en Europa, ¿no? Está ahí en Berlín haciendo un club de lectura, ¿no? Hace alusión todo el rato a Europa, pero está ahí hablando de Latinoamérica, ¿no? Entonces, un poco preguntarte ¿cuál es el rasgo latinoamericano de lo extraño en esta escritura? Gracias por la pregunta, estimada. Yo creo que, para empezar, como hablábamos a veces de cosas súper obvias, como la categoría mujer, para empezar, es que estas son escrituras o escritoras que nacieron y vivieron y murieron en América Latina. Para empezar, en América Latina y el Caribe. Aunque haya algunos cuentos de carácter más o menos europeizante, porque varias, sobre todo algunas, son bien fanáticas del gótico europeo, como la Raimunda Torres y Quiroga, que se nota demasiado que es heredera de la tradición de Poe, de Hoffman y de los primeros y primeras iniciadores del gótico europeo, Anne Radcliffe. Entonces, aquí, en primer lugar, cuando hablamos de Latinoamérica, a mí me parece súper importante situarlas, porque son de Bolivia, son de Chile, son de Argentina, son de Perú, Brasil, Cuba, Puerto Rico, si es que no me equivoco, porque aquí está Rafaela Contreras de Caña, Costa Rica, perdón, El Salvador, que por cierto fue la esposa de Rubén Darío. ¿Quién conoce a Rafaela Contreras de Caña? Nadie. ¿Quién conoce a Rubén Darío? Todo el mundo. Entonces, me parecía importante que aparecieran los países y las biografías para poder situar esto, no solamente geográficamente, sino que geopolíticamente, porque es reivindicar una tradición desde acá. Por eso me parece pertinente la pregunta que me estás haciendo. Y lo otro es que hay muchos elementos que, si bien toman elementos de la tradición gótica europea, las casas enfantasmadas, ¿verdad? Están los muertos vivientes, o están los castillos, están los vampiros, entre otras figuras que son clásicos, tópicos, clásicos del terror o del gótico, pero acá nos vamos a encontrar, por ejemplo, con prácticas que son, me atrevería a decir, típicas, o saberes otros, como por ejemplo la magia negra. ¿Verdad? Que eso viene originalmente dice que viene de la tradición
afrodescendientes, ¿verdad? Después que llegan acá a América durante el periodo de colonización y conquista, llegan estas comunidades afro y bueno, pues siguen practicando sus culturas, se generan los sincretismos y entre ellos, bueno, viajan también estas prácticas como el vudú. Y acá hay un cuento que habla, por ejemplo, del vudú. Hay, por ejemplo, otros cuentos que me parecen que no tienen para qué a los 4 gritos decir somos latinoamericanos, pero ya el contexto, los temas, la crítica social que se instala, por ejemplo, Los cerdos de Julia López de Almeida. ¿De qué se habla? De mujer que está una mulata que vive en un sistema casi de esclavitud, porque vive con su padre en un latifundio, es violada por el hijo del dueño de este latifundio, y cuando va a tener, y bueno, el padre la amenaza, le dice, si tú te quedas embarazada, le voy a dar de comer a los cerdos tu hijo. O sea, ahí ya hay un discurso crítico que se instala, está la violación, está la crítica social a este sistema latifundista, esclavista, ¿verdad? Que, bueno, ha sido parte de la literatura de denuncia en América Latina durante muchísimo tiempo. Entonces, es una mulata. También, nuevamente, aquí no estamos hablando solamente de protagonistas o de escritoras, porque sí, la mayoría son escritoras provenientes de clases medias y de la élite, pero acá tenemos personajes que están racializados, ¿verdad? Y que son violentados por el sistema, un sistema de desigualdad, ¿verdad? Un sistema que no solamente segrega, sino que también es absolutamente indiferente ante todos los tipos de abusos que sufren estos sujetos marginados, desposeídos de todo, hasta del derecho a su propio cuerpo, ser violada por el hijo del latifundista. Y por eso, como venganza, va a parir en la puerta de la casa y ahí termina. Y, o sea, es brutal eso. Y con esto termino. Hubo otro relato que también aparecía por acá. Dame un segundito. La bruja, por ejemplo, de Laura Méndez de Cuenca. Esta bruja que apedreada al final. El mismo texto que les decía hace un rato atrás de Viendo Visiones, la oralidad. Hay mucho cuento que aquí tiene oralidad. Y la oralidad, ¿quiénes se han encargado desde que somos niñas, de decirnos la historia del cuero, el tuetué? ¿Quiénes nos decían siempre esas historias cuando éramos niñas? Las mujeres, las abuelas, ¿verdad? Que contaban esta historia que si te portabas mal iba a llegar, no sé, o que lo que yo me acuerdo del tuetué. Eran mujeres, yo tenía una tía que tenía como 10 años mayor que yo y me decía que una vecina del fondo era el tuetué. No, me decía, no, escucha, sí, porque ahora está volando encima de nosotros. Ya, pero ¿cómo? Y muerta de miedo, le tenía miedo a la pobre señora. Entonces, este tipo de tradiciones son propias de nuestra cultura latinoamericana, las voladoras de Mónica Ojea. ¿Y quiénes son las personas que históricamente se han encargado de transmitir esa tradición de manera oral? Muchas veces las mujeres, contando estos cuentos, ¿verdad?, a los nietos, a los niños. Y aquí hay, por ejemplo, en Viendo Visiones, se aparece nuevamente lo latinoamericano, porque la protagonista, esta mujer que ve el fantasma en la casa fantasmada, dice, la gente del pueblo en realidad aquí dice muchas cosas que son súper, uno cuando va a la sierra, porque creo que va a la sierra en Perú, dice, son súper supersticiosos, es rico en el campo, pero son supersticiosos y hay como que un poco seguirle la onda hasta que se le aparece el fantasma. Pero ahí aparece nuevamente el folclore latinoamericano, ¿verdad? Esa casa penan, está el ánima, hay fantasmas,
Y eso está presente en varios cuentos y me parece que ahí también de alguna u otra forma podemos ver desde diferentes aristas el cómo está América Latina presente o hablando, y a partir de eso, con esto cierro, por eso dejé inconcluso en el prólogo, lo menciono. Uno, como ejercicio de seducción, mencioné todos estos conceptos, pero también es importante, cuando realice el proyecto de investigación, porque se nos quedan cortos esos conceptos para hablar de esta especie de terror latinoamericano. Le cambiamos el nombre, porque terror en estricto rigor, ese encuentro de la mujer con el hombre en el claro oscuro, en el claro de luna, perdón, ¿es terror? No, pero es extraño. Es absolutamente raro, se desvía de la norma, perturba porque molesta a una mujer que se encuentra a solas con un hombre con una guitarra, y yo me lo imagino con el pelo largo, así como, no sé, como un cantor de flamenco, una cosa así. Y claro, y ella se excita frente a eso, ¿verdad? Entonces, estos conceptos a mí me parece gótico, o por ejemplo terror, o por ejemplo hablar solamente de ominoso. Me parece que esas categorías hay que pensarlas, repensarlas, para poder entender a esta tradición o esta genealogía de autoras, porque si no es un trasvasije de conceptos. Ajá. Y eso me parece que forma parte también de nuestra tarea como académicos, el repensar estas categorías. Yo por eso tomé fantástico, porque y ofrecer otras. Y claro, y preliminarmente proponer lo extraño o lo perturbado, que es decir, lo que molesta, lo que se desvía, lo que no cumple con lo que se entiende por normal, ¿verdad? O con lo que se entiende por un mundo regido por las leyes de la lógica, del orden, ¿verdad? Son desvíos que perturban, molestan. Además son mujeres las que escriben, y ya escribir en esa época era, podríamos decir, una transgresión total. Entonces ya podemos entenderlas como mujeres monstruosas, o sea, mujeres que se desvían de las reglas o los modelos de género de la época. Entonces, y bueno, si nos vamos a la etimología de la palabra monstruoso en sí, monstruoso es algo que se caracteriza porque excede por lo grande, porque se ve exteriormente, porque llama la atención. Pero aquí no solamente vamos a ver esa monstruosidad que causa sorpresa, que es anómalo. La RAE da un montón de definiciones, pero, y bueno, la etimología del latín también va a algo que es excesivamente grande y que se muestra. Y aquí podemos entenderlo metafóricamente como mujeres que se exhiben, que están escribiendo y que se están desviando. Y todo lo que vais mencionando lo encuentro muy preciso a uno de los rasgos de fundación de Latinoamérica, que tiene que ver con el abuso, la violación, ¿no? La transgresión, femicidio, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención cuando fui leyendo distintos cuentos en cómo estas escritoras... El aborto clandestino. Que es muy... acá en Latinoamérica hay mucha brujería, medicina, ¿no? Ahí para poder abortar. Ahí se cuenta en el relato de la bruja, por eso la parte de la apedrean. Porque además de hacer pócimas para esto, decían en el cuento que tenía fama esta bruja, que después dice que no era bruja, pero que la terminan apedreando, la muerta, como en el cuento de Shirley Jackson. Y decían que dentro de las tantas cosas que hacía, como en temporada de huracanes, pócimas para que las mujeres aborten. O por ejemplo, es la escena de el retrato de una mujer en llama, que justamente van donde una, queda claro, curandera, pero es ella la encargada de la posibilidad de abortar.
No, así que agradecerte mucho, Joyce, por esta entrevista, por tus palabras. De verdad, yo creo que nos vamos con mucho material para seguir conversando, por sobre todo eso. Yo creo que estas instancias de conversación, que es un poco lo que quiere transmitir siempre Poro, de que nos encontremos en estos flujos de saberes, un poco para seguir ampliando el tema, porque estoy muy de acuerdo contigo. O sea, estas temáticas no están agotadas y ojalá podamos repensar todos esos conceptos que andan rondando alrededor del terror, de lo siniestro, de lo ominoso, y lo podamos repensar y situadamente, ¿no? Por ejemplo, esto último que estábamos conversando desde Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Que hay otro saber ahí, ¿no? Que es muy valioso darle un lugar, ¿no? Así que nada, agradecerte mucho. No, muchas gracias a ustedes, muchachas. O sea, me hiciste, tengo escenas de películas, recortes de cuentos que me han marcado. Fue una conversación muy, muy disfrutada, la disfruté un montón. Lo mismo. No, muchachos, muchas gracias. Pasó volando. Pasó volando. Sí. No, gracias. Ya, pues, Bacán.